Bueno, vamos a arrancar con la división del trabajo social. Nosotros ya dijimos que lo que Durkheim intenta hacer es una teoría de la socialización, de definir cuáles son las características de un grupo social, o sea, cuáles son las características fundantes de un grupo social. Eh, y lo que nosotros también, bueno, hicimos una pequeña introducción a su obra, pero tal vez lo que tendríamos que definirlo, ubicarlo, digamos, es dentro de una corriente metodológica que es el holismo como totalidad, ¿no? Que pretende dar cuenta de, digamos, de la sociedad en su conjunto, y eso me parece que es relevante, y eventualmente a los individuos como parte de esa sociedad, ¿sí? Es decir, por eso hablamos de una teoría de la socialización, es decir, cómo se conjuga, digamos, o cómo se armoniza, digamos, la existencia de los individuos dentro de esa sociedad, pero no desde el punto de vista de los individuos, sino desde el punto de vista de la sociedad, ¿sí? Es decir, a Durkheim no le interesa lo que, digamos, en contrario, digamos, del holismo, aparecería el individualismo, digamos, no le interesan las explicaciones que dan otros autores que existen en ese momento, ¿sí? Digamos, que tienen más, digamos, un corte metodológico próximo al individualismo metodológico, es decir, aquellos que explican el funcionamiento de la sociedad o el origen de la sociedad a partir del comportamiento de los individuos. Durkheim está en contra de esto, es decir, no es que hasta el momento que Durkheim escribe no haya habido ninguna otra interpretación sociológica o incluso que no haya existido parte de la sociología. Lo que sí no ha existido hasta ese momento es la pertenencia de la sociología al ámbito académico. ¿Sí? De hecho, habían otras revistas, otras publicaciones que trabajaban textos sociológicos o que pretendían hacer sociología. Hay algunos autores como Worms, como Leplé, eh, por ejemplo, se me está olvidando uno ahora en este momento, pero que han dado algo, bueno, tarde, perdón, era el otro autor, que tenían explicaciones respecto de lo social, pero que no habían conquistado el ámbito académico. Por eso Durkheim considera que hay un espacio vacío que él puede llenar, pero no es que no existiera nada, sino que es un espacio vacío dentro de la academia, dentro de la universidad, y es ese terreno en el que Durkheim pretende construir. Y hasta ese momento, digamos, y esto también es importante, nosotros dijimos en la introducción a Durkheim, que le dan una cátedra en Burdeos en 1887 para que se haga cargo de un curso de pedagogía y ciencias sociales, que él después va a reconvertir y va a dar sus primeros cursos de sociología en ese ámbito. Esa cátedra forma parte, digamos, de una renovación, entre comillas, de la Academia Francesa, donde los cursos sobre ciencias sociales empiezan a formar parte, digamos, y empieza a considerarse que las ciencias sociales pueden contribuir al desarrollo de una sociedad, bueno, más ordenada, que vaya en línea, digamos, con esto que planteamos en la introducción respecto de cierta pacificación, de cierta unificación francesa, digamos, de una tercera república que nace como nace, que tiene los problemas que tiene, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, la sociología no está recontra bien vista, digamos así, porque, bueno, porque se arrastra, digamos, de alguna manera, digamos, lo que Comte había planteado, ¿sí? Que acuña, algunos sostienen que acuña Comte la palabra sociología, otros en realidad la encuentran mucho antes, ¿no? A Comte se la cifra, digamos, en 1839 como un neologismo, pero en realidad, aparentemente, y esto lo estudia también Pablo Nocera, digamos, la palabra sociología aparece por primera vez en 1789 en un escrito o en escritos de un publicista, pero en realidad tiene muchas, digamos, muchas betas, digamos, de este autor, que es Emmanuel Sieyès, ¿sí? Un francés, que escribe, digamos, en 1789, previo a la Revolución, y que acuña ahí dos palabras que son socialismo y sociología, ¿sí? Entonces, es por eso, digamos, a veces sostenemos esta idea, ¿no? De estos dos conceptos y estas dos ciencias o estas dos disciplinas que aparecen hermanadas en su nacimiento, en su surgimiento, y que después se van a separar, ¿no? Porque si hay algo que Durkheim termina de consagrar en ese sentido es esa separación. Recordemos lo que planteamos en la introducción, que Durkheim dialoga con el socialismo por dos cuestiones, ¿sí? Por un lado,
porque digamos, el socialismo detecta tempranamente una situación de injusticia, y entonces Durkheim comparte, digamos, esto, lo comparte también en oposición al individualismo que asocia al liberalismo, ¿sí? Y no lo comparte, esto también lo dijimos, en el sentido de que opta por una parte de la sociedad en su imposibilidad de realización, es decir, esa justicia perfecta, esa perfección a la que aspira el socialismo, es imposible, por un lado, dice Durkheim, pero además no se llega sin una ciencia, ¿sí? Entonces, bueno, de ninguna manera el socialismo puede realizar aquello que plantea, y en todo caso la sociología puede recuperar algunos de los planteos del socialismo para hacer ella en tanto ciencia, no en tanto política, ¿sí? Quien lo lleva adelante. Sin embargo, para Durkheim, a diferencia de otros autores, la sociología tiene algo que decir, la ciencia tiene algo que decir respecto de la realidad y puede contribuir a mejorar esa realidad. Si no, no tendría ningún sentido. Y esto lo repito ahora porque tiene importancia en, digamos, en el texto que vamos a trabajar ahora, que es el segundo prefacio, o el prefacio de la segunda edición de la División del Trabajo Social, que es contemporáneo, posterior en realidad al suicidio, donde ya había introducido este problema de la salida política, si se quiere, o sea, de la propuesta política respecto de cómo superar el estado de anomia en que él encuentra a la sociedad, ¿sí? Pero volvamos un poquito para atrás para ver, yo voy a proponer lo siguiente, que miremos en términos generales cuáles son los planteos de la división del trabajo social, después nos metamos en el primer prefacio, ¿sí? Es decir, en la presentación de la obra, para después ir al segundo prefacio y ver qué es lo que agrega, ¿sí? Y después sí meternos directamente con la obra, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos dicho, solamente para recuperarlo, que Durkheim es un hombre de 4 libros, ¿sí? Y 3 de ellos los escribe en un periodo muy corto de tiempo, o sea, 1893, la división del trabajo social, 1895, las reglas del método sociológico, 1897 el suicidio, y después va a pasar bastante tiempo hasta que en 1912 publica las formas elementales de la vida religiosa, ¿sí? Esto, digamos, es importante porque en el medio, también lo dijimos, Durkheim va a fundar la Année Sociologique para 1887, que es otra revista, otra publicación que viene a formar parte con el conjunto de las publicaciones, había por lo menos 3, dirigidas por 3 referentes, digamos, de la sociología en ese momento, que luego van a quedar desplazados, digamos, por la aparición de Durkheim, y sobre todo porque Durkheim lo va a desarrollar en el ámbito académico, cosa que estos autores no hicieron. Pero bueno, aparece entonces, empieza a publicarse eh, esta revista. Ahora, ¿qué hace Durkheim? Porque originalmente la tesis de Durkheim, en 1882, cuando él se recibe, se diploma en filosofía, ¿se acuerdan? Había entrado en 1879, en 1882, le va muy bien, una vez que logra ingresar, le había costado ingresar, pero una vez que ingresa le va muy bien, define, digamos, un problema de investigación para su tesis doctoral que está asignado por esta relación entre individualismo y socialismo, donde cifra, digámoslo así, el individualismo con el liberalismo, ¿sí? Y el socialismo con la cosa más colectiva, ¿sí? Con lo social, en general con lo social. Entonces, según Marcel Mauss, que es su sobrino y quien ha sido su colaborador y formó parte de su equipo de investigación y de trabajo en la Année Sociologique, porque Durkheim, si hay algo que tiene, es una estrategia, digamos, de difusión y de consolidación y de construcción de esta nueva ciencia que es la sociología. Bueno, Marcel Mauss forma parte de eso. Y entonces ahí cambia en 1884 aproximadamente, y lo que, en vez de plantear, digamos, la relación entre individualismo y socialismo, va a plantear las relaciones que existen entre el individuo y la solidaridad social, ¿no? Es decir, el socialismo es desplazado, ¿sí? Cuando decimos socialismo no decimos necesariamente marxismo, pensemos que viene de Saint-Simon inclusive, ¿sí? Digamos, de lo que Marx ya había denominado socialismo utópico, pero, digamos, desplaza la palabra, el concepto de socialismo por el de solidaridad, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con eso en la división del trabajo social. Y la pregunta sería entonces, que Durkheim se formula como pregunta, como problema de investigación, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo en que
el individuo, los individuos se vuelven más autónomos, dependen más estrechamente de la sociedad, ¿sí? Algo que parecería ser un movimiento contrapuesto, en realidad es un movimiento de dependencia de esa sociedad, ¿no? Esto que decíamos, para Durkheim la sociedad es un dato, para Durkheim la sociedad no es una construcción, digamos, fuera de tiempo, ni artificial, ¿sí? Sino que es un dato. El individuo brota de esa sociedad y por eso es lo que nosotros tendríamos que mirar, y esta es la nueva pregunta de investigación que él se hace. ¿Y dónde radica, ¿no? Para algunos autores, entre ellos eh, bueno, un autor que tomó, que es Steiner, ¿sí? Un autor también francés que trabaja la obra de Durkheim. ¿Dónde radica la originalidad de Durkheim en la división del trabajo social? En que va a discutir o va a tratar digamos, de descartar dos maneras, ¿sí?, en que se concibe o que se une a los individuos con la sociedad, ¿sí? Es decir, dos maneras que explican, ¿sí?, la forma en que se relacionan los individuos para formar una sociedad, ¿sí? Para la redundancia de forma y formar. Por un lado, lo que Durkheim va a descartar es que el vínculo no proviene esencialmente de lo político, ¿sí? Ahí entra Montesquieu, ¿sí? Ese aporte que Montesquieu hace, ¿eh? No es una decisión arbitraria que pueda tomarse, hay que tener en cuenta otros factores, como el espíritu de las leyes que da lugar a una cierta concepción de la historia. Tengo que ver la situación concreta de cada país, bueno, la geografía, el clima, ¿no? Todo esto que aparecen como las condiciones posibles para pensar una historia y por qué, digamos, hay leyes que en determinados pueblos pueden llevarse adelante y en determinados otros pueblos eso no va a funcionar porque son diferentes y porque tienen una historia diferente, ¿no? Entonces ahí aparece esto de, bueno, nunca va a depender de decisiones voluntarias de un gobierno o de un Estado, ¿sí? Entonces, desechada la explicación política o el vínculo que une a los hombres, a los individuos, a las personas, eh, a través de lo político, ¿sí? O a través del Estado. Y por otro lado, también desecha, descarta el utilitarismo social, ¿sí? Y esto es importante porque rechaza ese fundamento de que las sociedades se formarían, o las sociedades se formarían porque en realidad son el resultado de las acciones que tienen los individuos que buscan su interés individual, ¿sí? Es decir, como todo individuo busca su interés individual, y si todos persiguen un interés individual, como van a necesitar algo del otro, se relacionan para satisfacer ese interés individual, ¿sí? Ese utilitarismo, en alguna medida, está concebido, está planteado en el Homo economicus de Smith, ¿sí? Ahí nomás al inicio de la división, del estudio sobre la riqueza, el origen y de las naciones, la riqueza de las naciones, Smith dice, ¿no? Dice, bueno, el panadero no es una buena persona ni se preocupa por la sociedad, él hace pan porque es el medio, ¿no? Que necesita, es lo que tiene que llevar al mercado para sacar del mercado otra cosa que él necesita. Es decir, hay un interés absolutamente individual, un egoísmo, ¿sí? Se quiere, y entonces hay un utilitarismo en esa participación de lo social. Voy y me relaciono socialmente cuando tengo que sacar algo de otro, y en este caso sería, vamos a poner por caso, que sé, conseguir leche a cambio de pan, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Este utilitarismo, y lo digo porque capaz, porque seguramente lo pueden haber visto en economía, o porque a alguno le interesa, también es la base de lo que luego se va a conocer como la teoría económica marginalista, ¿no? Es decir, el Homo economicus, ese individuo optimizador, ¿sí? Óptimo eficiente, ¿sí? Ese individuo paretiano que persigue un óptimo per se, digamos, en su vida, es el Homo economicus, ¿sí? Y bueno, eso explica de alguna manera el funcionamiento de la sociedad. Y acá hago una pequeña nota al pie, de esas que suelen llevarme por las ramas. En este momento que Durkheim está escribiendo, Spencer es un referente, ¿sí? de esa
esa concepción, ¿no? Porque Spencer va a sostener algo así como que la forma moderna del vínculo, ¿sí? Es el contrato moderna, en las sociedades modernas del vínculo es el contrato de intercambio que se elabora entre voluntades interesadas en participar del intercambio, ¿no? Es decir, bueno, el intercambio es el que genera ese vínculo, pero si lo pensamos un poquito antes, algo que podríamos haber planteado en la introducción de la materia, pero también cabe plantearlo acá, eh, digamos, hay a lo largo del tiempo y sobre todo a partir de la revolución industrial y particularmente de la, bueno, ese pasaje entre la primera y la segunda revolución industrial, diversas explicaciones respecto de lo social, ¿no? Y contra eso es lo que de alguna manera Durkheim viene a sentar unas nuevas bases y a darle un lugar a la sociología. Uno podría decir, y esto lo tomo de un libro de Pierre Rosanvallon, que es El capitalismo utópico, es un texto que les recomiendo mucho leer, está en Nueva Visión, que es muy interesante, porque ¿qué dice Pierre Rosanvallon? Dice, bueno, en realidad en la primera mitad del siglo XVIII se trata de explicar lo social a partir de la política, ¿sí? Y entonces el contrato es ese artificio, digamos, la pregunta por el orden, ¿sí? O sea, cómo se ordena una sociedad que se ha empezado a transformar producto de una revolución industrial, ¿sí? Cómo se ordena, ¿sí? Y la respuesta que tiene la filosofía política, digo, en un Hobbes, en un Locke, más complejamente, sin dudas, en un Rousseau, es justamente pensar el ordenamiento de lo social mediante el Estado. Tal vez con las enormes diferencias que hay entre todos estos autores, es una, digamos, característica que podemos tener en común, ¿sí? Entre los que podríamos llamar contractualistas. Por eso Montesquieu no lo es, o sea, porque Montesquieu viene a discutir, pero sí forma parte de la teoría política, ¿sí? Ahí tendría ese lazo. Entonces, bueno, entonces el Estado, la política, el pacto, el contrato, digamos, por el cual cedemos derechos o nos organizamos en algo superior a nosotros y prestamos nuestro consentimiento, pero el punto de partida siguen siendo los individuos que arman algo por sobre ellos para crear la sociedad. El Estado crea la sociedad, no hay sociedad, hay sociedad, hay estado de naturaleza antes de la sociedad. El Estado crea la sociedad y ordena, ¿sí?, de alguna manera las relaciones entre los individuos, ¿sí? Hobbes lo plantea como, bueno, aquellas reglas, aquellas leyes de la naturaleza que llevan a que los individuos deban pactar para llegar digamos, a establecer un gobierno, ¿sí? Que es el Leviatán. Pero, digo, más allá de las diferencias que hay entre ellos, primera mitad del siglo XVIII, el pacto, el contrato, como ese, digamos, artificio que permite ordenar la vida social, ¿sí? Ahora, segunda mitad del siglo XVIII, la explicación, y previo, digamos, a la Revolución Francesa, la explicación viene por el mercado, ¿sí? Es decir, el momento que Durkheim está escribiendo, todavía la explicación por lo económico, es decir, nos relacionamos para comerciar, por el interés que tenemos en el producto que el otro lleva, o sea, para satisfacer una necesidad, y finalmente entonces es un interés utilitarista, y es el utilitarismo el que explicaría la vida social. ¿Por qué nos relacionamos? Porque necesitamos algo del otro, o sea, tengo un interés en lo que el otro trae, es algo que caracteriza a la segunda mitad del siglo XVIII, ¿sí? 1776 es la riqueza de las naciones. Entonces, ahí, digamos, el mercado no aparece como un concepto técnico, sino que efectivamente el mercado viene a ocupar ese lugar que el contractualismo, que la teoría o la filosofía política había dejado para el Estado. Es decir, ahí donde los hombres negocian, no guerrean, ¿sí? Montesquieu dice, bueno, el comercio es una pasión dulcificada, dulcifica las pasiones, el comercio. Entonces, donde se puede comerciar, se mantiene la paz. Y si se mantiene la paz, se mantiene el orden. Si yo necesito algo del otro, pues no voy a ir a guerrear con el otro, no voy a ir a matar al otro porque necesito algo de ese otro a cambio de algo que le puedo dar yo. ¿Se entiende? Entonces organiza la sociedad. A Durkheim esto le parece que está mal, digamos, que son dos explicaciones que no llevan a buen puerto, que no ponen el eje donde hay que ponerlo, que es en decir, bueno, pero para que los individuos respeten, ¿sí?, se organicen socialmente, respeten la vida social, tiene que haber algo
con un poder superior a ellos, que no dependa individualmente de cada uno de ellos, por más que de la sumatoria de cada uno de ellos, y ese algo superior a ellos es la sociedad. La sociedad es, para Durkheim, una autoridad moral, ¿sí? Y esto es lo que él justamente va a poner en juego en la división del trabajo social. Es decir, él está en contra de estas dos, entonces, lecturas, no es por lo político, ¿sí? Que se puede explicar lo social, por las decisiones de un gobierno, o porque los individuos de manera atomizada, digamos, deciden dar su poder a alguien que los organice y que los defienda y que les garantice la vida y que los proteja del miedo, etcétera, etcétera, sino que ni eso ni el utilitarismo que él le atribuye a Spencer y algunos, este autor Steiner dice, bueno, y a veces injustamente se lo atribuye a Steiner, porque en realidad, bueno, no, ni Spencer fue tanto, ni ha sido el primero que lo ha planteado, sino que, bueno, hay, digamos, otros autores, por ejemplo, digamos, otros exponentes de la economía, pero está bien, en el sentido de que él decide con quién va a discutir, digamos, y en dónde va a poner el acento, y con quién está también de alguna manera disputando la explicación de lo social, ¿sí? Esto me parece también importante plantearlo. Entonces, digo, no alcanza con discutir, Durkheim va a hacer muchas veces esto, a decir, va a poner dos posiciones con las que él está en contra por diferentes motivos de cada una, y va a elegir una, ¿sí? Que es la positiva propia, digamos, ni ellos ni aquellos, yo, digamos, ¿no? Sería esta una síntesis bastante pava, digamos, de lo que estoy queriendo plantear, pero es lo que hace. Entonces, una vez que descarta esas dos posibilidades, tiene que, o esas dos explicaciones que hasta ese momento, digamos, daban cuenta de lo social, lo que tiene que hacer ahora es poner una concepción positiva, ¿sí? Del vínculo social y de las formas típicas que tiene ese vínculo social. Entonces, lo principal que Durkheim va a plantear es que ese vínculo social, positivamente, es ante todo un vínculo moral, ¿sí? Y siempre tenemos que considerar en Durkheim la palabra moral en un sentido amplio, amplísimo, si queremos, porque la moral son las reglas que presiden las relaciones de los hombres que forman una sociedad. Son las reglas que presiden las relaciones de los hombres que forman una sociedad, ¿sí? Entonces, las reglas morales enuncian las condiciones fundamentales de la solidaridad social. Las reglas morales enuncian las condiciones fundamentales de la solidaridad social. ¿Y qué es la solidaridad social? Es el lazo, ¿sí? Hay mucho en este momento escrito y discutido, digamos, en torno de la solidaridad, de qué representa ser solidario, y ahí, digamos, un autor que entra a jugar un papel fundamental para todo el periodo es, pensemos que la medicina es la ciencia estrella de la época, eh, hacer ciencia, digamos, en la biología, hacer ciencia es parecerse a esa ciencia, ¿sí? Por eso a veces y esto sí es positivismo, ya tenemos una noción del positivismo, por eso es tan injusto a veces cuando se lo tilda de positivista Marx, porque no es lo que coincide, digamos, con ese planteo. Pero bueno, lo que, digamos, es importante decir es que entonces esas reglas morales, o la existencia de estas reglas morales, son las condiciones que hacen que el conjunto social sea un todo coherente, ¿sí? Que el conjunto social sea un todo coherente, es decir, que vuelva posible una cooperación, ¿sí? Para que los distintos individuos puedan actuar, si se quiere, de forma concertada, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque Durkheim dice, bueno, no es algo espontáneo, no es que sumamos todas las voluntades utilitaristas porque uno necesita del otro y entonces da por resultado una vida que parece ordenada, ¿no? Hay un autor que es Constant, que dice, eh, no en un texto tan famoso como eh, La libertad de los antiguos y de los modernos, sino en otro dice algo así como, bueno, a la mañana París amanece y está todo
digamos, y el pan ha llegado, y las luces están prendidas, y la basura se ha recogido, etcétera, etcétera, y nadie se puso de acuerdo para que esto ocurra. Y sin embargo ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque si cada uno hace lo que en interés propio tiene que hacer, entonces la sociedad funciona. Eso es una explicación individualista, ¿no? Y entonces aparecería de manera espontánea. Y Durkheim observa que en realidad hay un problema en la sociedad que él está viviendo donde esto no ocurre, donde efectivamente, digamos, la caracterización que tiene el socialismo es válida y donde entonces eh, hay algo que se puede hacer, que se puede actuar de manera concertada, sin que sea, digamos, el Estado quien nos diga qué es lo que tenemos que hacer, digo, discutiendo con la posición de la teoría política, digamos, o con la explicación política, porque Durkheim sí tiene, digamos, una concepción del Estado que, digamos, es consistente con este planteo que estamos teniendo, ¿no? Entonces, justamente, luego de enunciar, digamos, esto, que lo que le importa, digamos, pensar, es entonces que las reglas que presiden las relaciones de los individuos entre sí en una sociedad son reglas morales, ¿sí? Que en definitiva entonces la sociedad tiene una superioridad moral respecto de los individuos, y cuando decimos moral es esto, en sentido amplio, son reglas que regulan la conducta de los individuos en esa sociedad, pero no porque ellos prestaron consentimiento, sino porque son buenas y porque están sobre ellos, y esto también es importante decirlo. Entonces, finalmente, lo que él quiere demostrar es cómo una sociedad diferenciada, esto también lo dijimos en la introducción, es una característica para Durkheim de las sociedades modernas, este proceso de diferenciación, así como para haber un proceso de racionalización, ¿sí? ¿Te acuerdan que lo mencionamos? Bueno, cómo este proceso de diferenciación en realidad tiene un carácter moral, es decir, cómo la división del trabajo, que es una característica de las sociedades modernas, tiene un carácter moral, ¿sí? Entonces, eh, los individuos en realidad cumplen ciertas exigencias, dice Durkheim, para tomar su lugar en la vida social. Es decir, no hacen lo que quieren de acuerdo a su voluntad, sino que asumen las exigencias que la sociedad tiene para con ellos, ¿sí? Que lo que la sociedad espera que ellos hagan. ¿Sí? Y esto es importante. Entonces, en este sentido, la división del trabajo, tan cara, digamos, a los planteos de Smith y a la economía política, digamos, por mostrar, digamos, qué hace más productivo el trabajo y una serie de cuestiones que están tematizadas por la economía política, Durkheim afirma categóricamente que en realidad la división del trabajo desborda por mucho el carácter económico o su carácter económico, ¿sí? En realidad, hasta el momento, digamos, la economía era el único carácter moral que se reconocía respecto a esto que decíamos del utilitarismo y de Spencer, por el cual los hombres participan de la vida social, ¿sí? Es decir, bueno, necesitan del otro en esta división del trabajo y por eso van, digamos, al mercado a intercambiar sus productos. Durkheim dice, es muy superior a eso, y por eso la división del trabajo es fuente sí, fuente de solidaridad, pero fuente moral, además, y podríamos decirlo en otros términos, es fuente de lazo social, ¿no? Y vuelve entonces a la pregunta original, cómo los individuos tan diferentes, tan separados aparentemente uno del otro, tan diferenciados de alguna manera, ¿sí? Dependen esos individuos cada vez más diferenciados, cada vez más estrechamente de la sociedad. Voy a enchufar la batería, ya vengo. Bueno, entonces Durkheim va a plantear esta bueno, superioridad moral, va a discutir, digamos, que la división del trabajo sea patrimonio, digamos así, de eh, la economía. ¿Sí? Y entonces construye Durkheim dos modelos, vamos a ponerlo en estos términos, de organización de las relaciones entre el individuo y la sociedad. Después vamos a ir profundizando esto, ¿no? Entonces, para justamente, porque acá tenemos que ver cuál es la, digamos, operación, entre comillas, metodológica que hace Durkheim, para poder mostrar, ¿sí? Que
sociedad, o que la división del trabajo dentro de una sociedad lo que hace es generar lazo, lo que genera es solidaridad, lo que genera es esta posibilidad de decidir, digamos, esta relación entre los individuos, o establecer esta relación entre los individuos, lo que tiene que hacer es contraponerlo, digamos, a una sociedad donde no existiera división del trabajo, aunque sí existiera ese lazo ese lazo fuerte de dependencia entre los individuos, ¿sí? Y entonces ahí lo que va a construir, digamos, son estos dos modelos, donde, digamos, el primer modelo va a estar exento, va a estar al margen de toda división del trabajo dentro del grupo, ¿no? Eso no va a ser una característica fundamental, y donde, digamos, se va a caracterizar por una solidaridad que Durkheim denomina mecánica, ¿sí? Y un segundo modelo, donde hay plena división del trabajo, ¿sí? Que va a estar regido por la solidaridad orgánica. Y justamente, ¿por qué Durkheim plantea esto? Dice, bueno, porque uno tendría que suponer que cuando crece uno de ellos, el otro necesariamente tiene que perder peso, ¿sí? Entonces, alguna función, digamos, debe tener esta división del trabajo respecto de la sociedad que no sea solamente económica, porque lo que genera o lo que permite es organizar a la sociedad en su conjunto. Y Durkheim va a tratar de explicar el pasaje de un modelo a otro modelo, y eso desde ya se los adelanto, está explicado en las causas, en el apartado, en el capítulo de las causas de la división del trabajo social, ¿sí? Durkheim hace ese ejercicio. Entonces, mientras el primer modelo, digamos, está regido por una solidaridad, pongámoslo como lazo social, lazo entre los individuos, mecánica, el segundo, ¿sí? Donde existe plena división del trabajo, va a estar regido por una solidaridad que Durkheim va a denominar orgánica, ¿sí? Es decir, no ya por semejanza, sino por diferencias, una solidaridad que se genera por diferencias. Entonces, eh, lo que va a decir Durkheim, y esto es importante, dejarlo como mojón, si se quiere, de lectura para seguir avanzando, es que la solidaridad social por sí misma no puede ser observada directamente, o sea, no hay forma de observar eh, esa solidaridad social. Y que por tanto entonces, para poder mirarla, requiere de un indicador que sea externo. Ustedes saben, un indicador es una variable, es un elemento de la sociedad que me permite mostrar otra cosa, ¿sí? Siempre ponemos un ejemplo metodológico que suele verse en metodología se trabaja, digamos, con la construcción de indicadores. Hay preguntas que son tan complejas que no se pueden responder por sí o por no, por mucho o por poco, ¿sí? Sino que, bueno, tengo que construir una serie de elementos externos diferentes a eso que yo quiero explicar, que me dan cuenta o que darían cuenta de esa situación. Es decir, yo no le puedo preguntar a una persona, por ejemplo, así como así, si tiene participación política, ¿m? Porque me puede responder que sí o que no, de acuerdo a su interpretación individual, a lo que ella me puede decir, sí, yo voto cada 4 años o cada 2 años, y además me interesa mirar las noticias, ¿no? Por ejemplo. O otro me podría decir, sí, porque yo milito en un partido y estoy en todas las marchas y además milité en el centro de estudiantes, no sé, pongamos por caso. Y no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, es el investigador, la investigadora quien va a definir cuáles son los indicadores que van a demostrar qué grado, en todo caso, de participación política tiene esa persona. Salvo que me interese al revés, indagar qué entiende esa persona por participación política, pero la pregunta es otra cosa, ¿se entiende? ¿No? Entonces, bueno, puedo eh, trabajar de esa manera, ¿no? Hay una pregunta que solía hacer un profesor de metodología de la facultad, bueno, si uno le pregunta a otro, ¿usted es feliz? ¿No? Y si logra que no se tire abajo de un colectivo, bueno, igualmente la respuesta sería muy difícil, ¿no es cierto? Porque, bueno, ¿y qué sería? ¿No? Entonces, bueno, tendría que buscar algunos indicadores. Hay algunos igual, ¿no? Algunos indicadores de bienestar, de encuestas que se hacen. Pero dichas todas estas pavadas juntas que acabo de decir, que no lo son igual, ¿no? Hay
de mucho dinero con esas cosas. Lo que sí tenemos que decir entonces es que por sí misma, desde el punto de vista de Durkheim, la solidaridad no se puede ver, ¿sí? No se puede encontrar, no puede ser observada directamente, y que requiere entonces de un indicador externo, ¿sí? Este indicador externo es el derecho. ¿Mm? El derecho, ¿por qué? Y esto es importante, porque el derecho en realidad reproduce, de alguna manera, o sea, bajo la forma de leyes, las formas generales de la solidaridad social, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque codifica por escrito, o sea, hace códigos, hace leyes, ¿sí? Las reglas imperativas de la vida social. No matarás, ¿sí? No se hará tal cosa, no se hará tal otra, o debe hacerse aquella otra cosa, ¿sí? Y entonces ese derecho, el derecho varía también con las relaciones que regula. Es decir, si se modifican las relaciones que regula, también se modificará el derecho, ¿sí? Por supuesto tenemos un montón de ejemplos en la actualidad, entre otras la crítica de patriarcal, digamos, entre otras cosas, por ejemplo, de los códigos, de las leyes, etcétera, aunque se ha ido avanzando, ¿sí? Pero uno podría mirarlo desde el punto de vista de que sí se ha ido avanzando, digamos, la figura, por ejemplo, del femicidio no existía hace no mucho tiempo atrás, digamos, no existía esa figura, y quiere decir eso que se van reconociendo socialmente algunas cuestiones que hacen modificar el derecho, aunque va lento en relación a algunos reclamos y demás. Pero también vamos a ver algunos ejemplos de cómo el derecho a veces va adelante, digamos, de la media de lo que la sociedad piensa. Después esto vamos a ir tratando de profundizar, no me quiero meter con todos los temas juntos porque si yo estuviera mirando sus caras, y podría ir regulando, pero como no las veo en este momento, prefiero ir eh, más ordenadamente. Entonces, el derecho, entonces, finalmente, refiere o regula esa relación entre las personas, ¿sí? ¿Qué significa que una hereda a otra? ¿Cómo se regula? ¿Qué pena le cabe? Etcétera, etcétera. Ahora, al clasificar las distintas formas que toma el derecho, se puede hacer aparecer, piensa Durkheim, supone Durkheim, las formas que tiene el vínculo social, ¿sí? Y esas formas que son las que escapan a su vez a la observación, ¿sí? Algunos dicen, bueno, que hay una petición de principio, porque Durkheim fija primero la solidaridad y después va a buscar el indicador de esa solidaridad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tiene que justificar de alguna manera algo que él ya sabía de entrada, que era el elemento fundamental de su explicación. Vamos a dejarlo y después en todo caso podemos hacer una crítica externa, digamos, al propio razonamiento de Durkheim, pero lo que es interesante es que Durkheim entonces toma, digamos, la clasificación que hacen los juristas respecto del derecho para hacer él mismo una clasificación sociológica del derecho. Y lo que va a hacer es una distinción entre dos ramas del derecho. Después vamos a ver que aparece una tercera, que la vamos a tener que considerar, pero un poquito más adelante, cuando hablemos específicamente de las formas de la solidaridad, que son el derecho represivo y el derecho restitutivo, ¿sí? El derecho represivo, que habitualmente se lo relaciona con el derecho penal, ¿sí? Consiste fundamentalmente en infligir una pena al criminal, ¿no? Cuando digo criminal también lo digo en el sentido amplio, ¿no? Un criminal es aquel que viola una norma, independientemente de cuál sea esa norma. Esto después lo vamos a ver, para Durkheim es crimen, sí, quitarle la vida a una persona, como es crimen hacer algo que no está aceptado socialmente y que podría no molestar o no afectar materialmente nada, ¿sí? Siempre ponemos algunos ejemplos que no sé si esta vez dejaría grabados, pero podemos pensar, digamos, en cosas menores, ¿no? Como por ejemplo, eh, yo qué sé, entrar tomando mate a un museo. ¿Mm? Bueno, hoy no se puede tomar mate ni entrar a un museo, pero digamos, bueno, no se espera, digamos, y eso va a ser sancionado moralmente. De la misma manera, aunque no hayas roto nada, digamos, va a tener una sanción. De la misma manera que va a tener, digamos, una sanción, va a infligir, digamos, una pena a quien, yo qué sé, lastime a otra persona, por ejemplo, ¿sí? Y este es entonces el contenido del derecho penal, del derecho represivo.
Y también, o la otra rama, digamos, que Durkheim va a considerar es el derecho restitutivo, que digamos, podría considerarse como el derecho civil o el derecho comercial, que en definitiva, antes que infligir una pena, digamos, al criminal, lo que trata de hacer es restituir la situación, el estado de cosas, a un estado de cosas original, ¿sí? En general, bueno, hay que pagar, se rompió, yo que sé, chocaste un auto, tenés que arreglar el auto, ¿sí? Más, no sé, en los días que el dueño del auto no pudo ir a trabajar porque no tenía el auto disponible, ¿sí? Pero se arregla de esa manera. Y ahora vamos a ver por qué en realidad estos dos tipos de derecho caracterizan o indican que se trata de sociedades diferentes, ¿sí? O de un vínculo diferente entre los individuos que forman una sociedad. Porque en realidad estas dos ramas del derecho, o estas dos clasificaciones entre represivo y restitutivo, refieren a sentimientos colectivos diferentes, ¿sí? Y por tanto son diferentes estados de conciencia colectiva, ¿sí? Durkheim habla aquí de conciencia colectiva, habla de hechos morales, y es un concepto que después va a cambiar, esto lo digo ahora y lo vamos a retomar también más adelante, porque Durkheim acá habla de hecho moral y de conciencia colectiva, después va a hablar de hechos sociales en lugar de hechos morales, y luego va a dejar de hablar de hechos morales y de hechos sociales para hablar de representaciones, aunque, como dijimos en la introducción también, nunca deja del todo todo, ¿sí? De alguna manera siempre está volviendo, y por esta particularidad que tiene, que, bueno, están los libros escritos, están los segundos prólogos, digamos, o los prólogos a las ediciones posteriores a la primera edición, donde de alguna manera a veces retoma o vuelve o cambia, ¿sí? Alguna interpretación, pero también porque en el medio están los cursos que Durkheim dicta, que después se publican posteriormente y por tanto, digamos, a veces no sabemos si lo dijo antes o si lo dijo después, ¿está bien? Entonces está todo el tiempo yendo y viniendo algunos conceptos que por momentos parecen perimidos, digamos, en la propia obra de Durkheim. Entonces decía, estas dos corrientes, estos dos tipos de derechos, estas dos clasificaciones, como represivo y como restitutivo, refieren a sentimientos colectivos diferentes, ¿sí? Entonces, el derecho represivo concierne, dice Durkheim, a las relaciones que afectan al conjunto de los miembros, ¿sí? De un grupo, a sus prácticas, a sus creencias, al conjunto, ¿sí? Es decir, por eso el derecho restitutivo, perdón, el derecho represivo se asocia a sociedades de carácter más homogéneo, ¿sí? A este conjunto, ¿no? Al conjunto de los miembros que conforman una sociedad, Durkheim lo llama conciencia colectiva, lo que decíamos recién. Y entonces el derecho represivo concierne, dice Durkheim, a estados fuertes de conciencia colectiva, ¿sí? De mucha homogeneidad, de mucha unidad, que son creencias caracterizadas por su permanencia, por su precisión, ¿sí? Entonces, atentar contra tal cosa, contra tal persona, contra un objeto sagrado, constituye no algo contra esa persona o contra esa cosa, ¿sí? Sino contra la sociedad en su conjunto. Por eso la sanción, digamos, que corresponde a una agresión, digamos, a algo que corresponde a la sociedad tan cohesionada, caracterizada por su semejanza, es tan ofensiva para esa moral colectiva, es tan ofensiva para esa conciencia colectiva, que debe ser reprimida, que debe ser infligirse, digamos, una pena al criminal, a quien viola esa reglamentación, ¿sí? O esa norma que rige la vida moral, esté escrita o no esté escrita esa norma, ¿sí? Entonces, el derecho represivo en ese contexto es el medio, es la forma en la que los miembros de un grupo de alguna manera vengan o cobran, ¿sí? De alguna manera la ofensa, el ultraje que hizo esa persona a la creencia colectiva, a la moral colectiva, a la conciencia colectiva. En cambio, el derecho restitutivo, ¿sí? O en el derecho restitutivo, que tiene, digamos, las características del derecho civil, del derecho comercial, afecta no al grupo social en su conjunto, dice Durkheim, sino a una determinada parte, ¿sí? De los miembros de esa sociedad.
¿sí? Solo movilizan, dice él, una opinión localizada, que por tanto entonces como no es la sociedad en su conjunto, la intensidad es débil, ¿sí? Y se trata en general de volver a un estado de cosas que ha sido alterado, ¿sí? Pero no a infligir necesariamente una pena sobre aquel que ha infringido, digamos, esa norma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Durkheim va a decir, el derecho restitutivo corresponde a una sociedad que ya es diferenciada, ¿sí? Que no tiene ese nivel de semejanza que tiene las sociedades donde rige el derecho, el derecho punitivo, ¿sí? O el derecho represivo, ¿sí? Entonces, la solidaridad que se relaciona con el derecho represivo, o dicho al revés, el tipo de solidaridad que nos está indicando la preeminencia del derecho represivo es la solidaridad mecánica, mientras que el tipo de solidaridad que nos está indicando el derecho restitutivo es la solidaridad orgánica, ¿sí? Eh, ¿Qué es la solidaridad mecánica? Bueno, es la solidaridad, el tipo de lazo, el tipo de relación que se establece entre los individuos que comparten de una misma manera, ¿sí? De una misma manera y con la misma intensidad los elementos que lo constituyen. Reparemos en esto, ¿sí? Reparemos en estas características de la sociedad, de la solidaridad mecánica. No solamente porque después viene, digamos, en el desarrollo del texto, sino porque tenemos que explicar el segundo prefacio y tenemos que ver por qué esto es importante, ¿sí? Es decir, eh, eh, viven o sienten la misma intensidad de los elementos o por los elementos que constituyen la vida común, la conciencia común, ¿sí? Es decir, ahí no existe una diferenciación, no existe una especialización de los individuos, son todos iguales, ¿sí? Esto es un punto. Es decir, hay una similitud, si quieren, entre los elementos constitutivos de esa sociedad o de ese grupo social. En cambio, ¿sí? La solidaridad orgánica se basa en las diferencias, ¿sí? En las diferentes tareas que tienen asignadas los distintos individuos, en las diferentes tareas que los distintos individuos llevan a cabo, ¿sí? Entonces, hay de por sí, cuando existe solidaridad orgánica y por tanto prima el derecho restitutivo, ¿sí? El derecho civil, el derecho comercial, la existencia de subgrupos, o sea, no es el grupo en su conjunto, sino la existencia de subgrupos especializados, diferenciados, dentro del grupo total, ¿sí? Y este proceso de la existencia de grupos diferenciados, dice Durkheim, da lugar a un proceso de individualización, ¿sí? O también lo podríamos denominar un proceso de individuación. ¿Qué significa esto? Un proceso en que el individuo es cada vez más libre, es un individuo que digamos, se puede particularizar, se puede diferenciar del resto, ¿sí? Pongamos un ejemplo bastante pavo también. En la sociedad que se rige por semejanzas no se puede usar el color negro. Bueno, ahora podemos usar negro, rojo, blanco, no importa, ¿sí? Porque nos podemos particularizar. ¿Por qué? Bueno, porque existen subgrupos que sientan de alguna manera la base para esa particularización de los individuos, para ese proceso de individuación. Recordemos que para Durkheim no hay un individuo por fuera de la sociedad, ¿sí? Es imposible que ello ocurra. De hecho, va a decir Durkheim, esto lo dijimos nosotros en la introducción, el individuo es producto de la sociedad, ¿sí? Es decir, si venimos de una sociedad digamos, estas sociedades donde rige la solidaridad mecánica se asemejan a sociedades de tipo primitivo, digamos, de religiones politeístas, eso después Durkheim también vuelve a trabajar sobre este punto. Y ahora no, digamos, evidentemente hubo un momento donde el individuo, en sociedades anteriores, en sociedades primitivas, donde el individuo no tenía la preeminencia que tiene en la actualidad. Por tanto, ya de por sí sería un error cualquier explicación individualista, ¿sí? Que Durkheim la va a retomar en otros textos también, o sea, el individuo no puede venir de ninguna manera a la sociedad portando derechos innatos, ¿sí? Los derechos no pueden brotarles de otro lado que no sea de la propia sociedad. Y esto es para Durkheim fundamental, y este es el aporte o el nuevo aporte que Durkheim cree por lo menos que está haciendo al desarrollo de esta ciencia que es la sociología, ¿sí? Y eso es importante. Entonces,
no se imponen las mismas creencias, dice Durkheim, para todos con la misma intensidad. De hecho, unos pueden creer en una cosa y otros pueden creer en otra cosa. Entonces acá, bueno, después vamos a problematizar algunos conceptos que Durkheim tiene como muy firmes 2 años después, pero que los va a tener que aflojar en función de algunas consideraciones que incluso ya están planteadas acá, ¿no? Es decir, si no tienen las mismas, la misma, digamos, intensidad, o no se viven con la misma intensidad, yo qué sé, uno puede vivir con determinada intensidad la vida política y otro con determinada intensidad la vida artística, y bueno, y cada cual es libre de hacerlo. En definitiva, lo que tenemos es, dice Durkheim, algo así como un culto, lo que sí comparten, digamos, estos individuos es un culto del individuo. ¿Sí? Es decir, un culto de los derechos individuales por el cual, o por los cuales, digamos, cada individuo puede hacer más o menos lo que le plazca, porque la sociedad ha dejado que esto sea de esta manera. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué esto es así? ¿Esto le viene dado al individuo de manera innata, de una vez y para siempre, con el propio nacimiento, o es una construcción social? ¿Por qué en un momento una ofensa, digamos, cuando todos pensamos más o menos parecido, digamos, una ofensa a la conciencia colectiva era penada por infligiéndole digamos, un castigo al criminal, y por qué ahora solamente habría que restituir, eh, digamos, el estado de cosas anterior, y porque entonces ese peso, digamos, de las creencias está más diseminado en distintos grupos que dan lugar a los individuos. Bueno, estas preguntas son las que mueven a la división del trabajo social, ¿sí? Entonces, Durkheim estudia esto, digamos, a partir de las distintas formas que va asumiendo el derecho, ¿no? Durkheim, ¿qué va a decir? Bueno, hay una contraposición, una contradicción entre diferenciación y semejanza, ¿no? Entonces uno diría, bueno, cuando aumenta el proceso de diferenciación, cae el proceso de semejanza, o caen las semejanzas, con lo cual, bueno, hay que ver cómo en los dos casos, sin embargo, los individuos se sienten unidos a esa sociedad. Y ese punto es fundamental, ¿sí? Entonces, lo que Durkheim encuentra es que esas transformaciones que se producen, que se van produciendo, y lo que encuentra hacia fines del siglo XIX, hacia la modernidad de fines del siglo XIX, es que esas transformaciones tan radicales de la vida social coinciden con el debilitamiento progresivo de la conciencia común y con el crecimiento del individuo. ¿Sí? No, podríamos decir del individualismo, si quieren decir, ese individualismo, ese utilitarismo, si queremos, que explica lo social, bueno, es una consecuencia de este proceso, pero nunca una causa, ¿sí? Ahí Durkheim discute fuertemente, entonces, con todos los planteos de la economía política, con los utilitaristas y demás, ¿no? Y que ahí entonces sí, de todas maneras, se puede mantener o se mantiene una conciencia común, que es justamente este culto del individuo, ¿sí? Ahora, Durkheim hace un primer eh, prólogo, digamos, o el prólogo a la primera edición, el prólogo, digamos, de su libro La división del trabajo social, cuando publica, digamos, su tesis, y lo que él afirma ahí, también de manera fuerte, digamos, como afirmación fuerte respecto del método, es que él no pretende extraer, él habla en una primera persona del plural, ¿no? Nosotros, ¿sí? No queremos extraer la moral de la ciencia, ¿sí? Sino hacer la ciencia de la moral, ¿sí? Entonces, la sociología, ¿qué es? La ciencia de la moral, pero la moral entendida como qué, como este conjunto de reglas que rige la vida de los individuos en una sociedad, y rige la vida de los individuos en una sociedad porque es superior a esos individuos considerados de manera aislada, de manera, bueno, como individuos, ¿sí? Entonces, Durkheim lo que va a decir es algo en este prefacio que después va a profundizar en las reglas del método sociológico, ¿no? Porque lo que va a plantear ahí es que justamente los hechos morales, dice Durkheim, son fenómenos como otros hechos cualquiera, que consisten en reglas de acción. Los hechos morales consisten en reglas de acción que se reconocen en ciertos caracteres distintivos, ¿sí? Y que por tanto debe ser posible, dice Durkheim, estudiarlos, debe ser posible observarlos, debe ser posible describirlos, caracterizarlos, ¿sí? Y buscar
las leyes que los explican, ¿sí? Es decir, Durkheim cree que es posible, eh, digamos, estudiar esa evolución, esas transformaciones, ¿sí? Y que justamente lo que él considera es que ese desarrollo de las sociedades no se da por un progreso espontáneo de las luces, ¿sí? Es decir, Durkheim no es un evolucionista, no está de acuerdo tampoco con Comte en ese punto. Después, yo les dije la vez pasada, Durkheim no es Comte, lo vamos a volver a trabajar esta afirmación, ¿sí? Eh, pero lo que sí Durkheim encuentra, y que lo plantea en este prólogo, es que la moral se forma, se transforma, se mantiene por razones de tipo experimental, ¿sí? Y esta palabra también la vamos a registrar, experimental, porque es cara, digamos, a Claude Bernard, digamos, que unos años antes había publicado el Tratado de Medicina Experimental. Eh, digamos, lo que él dice es que solo la ciencia de la moral puede de alguna manera determinar. Es decir, la ciencia que él viene a traer, que viene a discutir con estas otras explicaciones que planteamos al principio respecto de lo social o de cómo los individuos conforman un grupo social, ¿sí? Entonces, también dice Durkheim en este prefacio, en este prólogo a la primera edición, es que no debemos confundir que porque, digamos, nos proponemos estudiar eh, la realidad, nos resignemos a transformarla. Es decir, que esto que estudiamos no sirva para transformarla. No, no nos tenemos que resignar a eso. Lo que nosotros estudiamos debe también servir para transformar la realidad, aunque no para aplicarla directamente. Y podemos a seguir algunas observaciones que Durkheim hace al respecto, entre otras, considerar, por ejemplo, que bueno, que la ciencia, que es lo que él está llevando adelante, bueno, va más lento que las sociedades, y por tanto las sociedades no pueden esperar, así como, digamos, no ha esperado la sociedad para crear sus conceptos, sus creencias, etcétera, etcétera, digamos, a la ciencia, tampoco puede esperarla a que la ciencia, ¿no? Paralizar todo para que la ciencia desarrolle nuevos conceptos, ¿no? En definitiva, la ciencia va atrás de la realidad. ¿Sí? Y Durkheim entonces no le quiere dar un lugar a la ciencia de conducir la vida social. La vida social se produce, la vida social se produce por la sociedad misma, que es la autoridad moral, ¿está bien? Pero sin embargo, cada vez que la ciencia pueda hacer un aporte al desarrollo de esa vida moral, debe hacerlo, ¿sí? Esto es algo importante. Eh, y en realidad, Durkheim, en ese prefacio que es relativamente breve, justamente va a plantear que, bueno, se le objeta o se objeta en general que el método de observación tenga reglas, ¿sí? Para juzgar los hechos que se pueden recoger de la vida social, ¿sí? Pero Durkheim ahí va a sostener, ¿sí? Estoy medio citando, medio desprolijamente, pero bastante acercado a lo que Durkheim escribe, que hay un estado de salud moral que solo la ciencia puede determinar con competencia, ¿sí? Es decir, el socialismo lo hizo mal, ¿no? Podríamos decir, la ciencia puede hacerlo bien, ¿sí? Y sin estar en desacuerdo, digamos, con el diagnóstico que hace el socialismo no puede transformar eso, pero la ciencia sí puede ayudar a transformar eso, ¿no? Entonces, eh, lo que Durkheim también sostiene es que las condiciones, ¿no? de ese estado de salud que tiene la moral, o de ese estado de salud moral, cambian porque las sociedades se transforman, dice Durkheim, y los problemas prácticos más graves que debemos atravesar consisten, dice Durkheim, precisamente en determinarlo nuevamente en función de los cambios que se realizan en el medio. Cambios que se realizan en el medio. Y ahí la palabra medio, ¿sí? Ocupa un lugar central, ¿sí? No porque esté en el medio, sino porque es relevante, ¿sí? Durkheim hablará más adelante del medio social, ¿sí? Y también lo trae de alguna manera el concepto prestado de la medicina, ¿sí? O de la biología. Entonces, ¿qué puede hacer la ciencia? Bueno, puede darnos las leyes de la variación, de por qué se varía de una situación a otra. Y si yo conozco o puedo conocer las leyes o puedo descubrir las leyes por las cuales se transformó antes la sociedad, podría
de alguna manera adelantarme, de alguna manera predecir, de alguna manera eh, sí, anticiparme, ¿sí?, a cambios futuros, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene su importancia política también, digamos, y ahí es donde entonces la ciencia sí tiene algo para decir, ¿está bien? Y esto es bien importante, incluso fundamentalmente, en realidad, en el contexto que estamos hablando. Entonces, si nosotros sabemos, dice Durkheim, ¿no?, en qué sentido avanza el derecho, por ejemplo, de propiedad, de las sociedades que se vuelven más voluminosas, cómo aumenta el volumen, cómo aumenta la densidad, todos términos muy caros, digamos, al concepto de medio social, ¿sí? Entonces, bueno, podremos de alguna manera anticiparnos a esas transformaciones, ¿no? Es decir, Durkheim, digamos, le va a servir esto para pensar incluso en un texto como las reglas del método sociológico, algo que aquí ya anticipa. Es decir, bueno, las sociedades pueden desarrollarse de manera normal, pero también pueden hacerlo de manera anormal o patológica. Y vamos a ver qué pasa entre esas formas normales y ese medio, ¿sí?, que Durkheim dice, bueno, eso es lo que yo tengo que investigar para ver, bueno, qué es lo que puede pasar. Y de alguna manera la ciencia también me sirve para predecir, ¿sí? Y esto es un poco la gracia de la ciencia, finalmente, ¿no? Durkheim dice en las reglas del método sociológico, bueno, ¿para qué? No, por supuesto no usa estos términos tan académicos, pero ¿para qué me voy a gastar en conocer algo si después esto que conozco no me sirve para nada? ¿No? Bueno, Durkheim dice, sí tiene que haber una utilidad social. Son palabras que deberían volvernos todo el tiempo, independientemente de que Durkheim nos caiga más o menos simpático, que Durkheim tenga en la actualidad más o menos utilidad. Pero la pregunta que hace Durkheim es absolutamente actual. La pregunta que hace Durkheim es, bueno, ¿conocer para qué? ¿Qué tengo que conocer? ¿Qué tengo que hacer con eso que conozco? ¿Desde dónde puedo hacer algo con eso que conozco? Esas son preguntas cruciales, fundamentales para pensar, eh, bueno, lo que Durkheim deja finalmente como legado para una ciencia como la sociología, ¿no? Entonces, lo que Durkheim va a decir es, todo hecho social que persiste, ¿no? O todo hecho moral, porque moral en realidad es la palabra que él usa, que persiste, o todo hecho de orden vital, dice Durkheim, no puede prolongarse generalmente a menos que sirva para algo en una sociedad, ¿sí? Es decir, alguna función, eso que aparece o que existe, debe cumplir. ¿Sí? Entonces, no se trata, dice Durkheim, de cambiar todo lo que existe, porque si existe, por algo existe. Y ahí es donde tenemos, si se quiere, esa beta conservadora, esa beta no revolucionaria, ¿no?, de Durkheim planteando, bueno, no hay que destruir todo, porque no se puede suspender la sociedad, y entonces, bueno, esperar que de algún modo, digamos así, esto eh, esperar, digamos, a que se generen las nuevas instituciones, ¿sí? Esto no puede ocurrir, sino que, bueno, tendríamos que hacerlo de manera paulatina, ¿sí?, siempre parcialmente, ¿no? Entonces, la ciencia de la moral, dice Durkheim, ¿no?, de alguna manera reconcilia a la ciencia con la moral. Eso es la ciencia de la moral, ¿sí? Porque al mismo tiempo que nos enseña a respetar la realidad moral como una realidad superior, como una superioridad moral respecto de los individuos, nos suministra los medios para mejorarla, ¿sí? Es decir, Durkheim va a decir en un texto posterior, pero que en realidad fueron cursos, que son las lecciones de sociología, no debemos querer una ley porque fue votada por tanta mayoría, por tanto porcentaje de representantes, etc. Tenemos que creer porque es buena, ¿sí? Porque estamos convencidos de que esa ley es buena. Y si nosotros conocemos eso, ¿no?, entonces también tenemos los medios para mejorarla. Pero no porque emana de la voluntad o del libre albedrío, no, sino porque es buena para la sociedad. Pero para eso tenemos que conocer la sociedad, tenemos que conocer el medio que constituye esa sociedad y de dónde brota, digamos, o cuál es la fuente moral de esa sociedad. Sí, en general la sociedad es fuente moral, ¿no? Digamos, esto es importante decirlo. Entonces, lo que Durkheim va a decir es, bueno, respecto del libro, o sea, de esta tesis que yo estoy planteando, en definitiva, ¿qué me importa? Las relaciones de la personalidad individual, o qué relación se establece entre la personalidad individual y la solidaridad social, ¿no? ¿Cómo ocurre
al mismo tiempo, esto que decíamos antes que mencionaba Marcel Mauss, ¿no? Pero el propio Durkheim lo dice, ¿cómo ocurre que al mismo tiempo que se vuelve el individuo más autónomo, que es más libre, que es portador de más derechos, que es sujeto de más derechos, tengo derecho a, yo soy yo, ¿no? Yo tengo derecho a la educación, tengo derecho a vestirme como quiero, tengo derecho a circular, tengo derecho, ¿no? Cómo se vuelve cada vez más autónomo, pero a la vez depende cada vez más estrechamente de la sociedad. Esta es la pregunta que Durkheim se hace. O sea, ¿cómo puede ser a la vez más personal y más solidario? ¿Sí? Esta es la pregunta fundamental. Entonces, y Durkheim responde ahí rápidamente que lo que resuelve esta antinomia, ¿sí? Es una transformación de la solidaridad social debida al desarrollo más considerable de la división del trabajo. Y deja ahí planteado el problema. Es decir, y vamos a decirlo, la división del trabajo es fuente de solidaridad social, es fuente de lazo social. ¿Por semejanza? No, por diferencia. Ahora, ¿por qué pasó eso? ¿Eso no es un fenómeno económico? Bueno, puede decir Durkheim. En realidad, los economistas creen que es un fenómeno económico, pero es mucho más que un fenómeno económico. ¿Sí? En todo caso, si se quiere, para hablarlo en términos económicos, la división del trabajo es un, como hecho económico, digamos, como creador de, de mayor productividad, es solamente un subproducto de esta otra función que tiene la solidaridad social. Ahora bien, ese es el primer prefacio, es decir, la introducción a la obra y que deja planteado, digamos, lo que Durkheim va a considerar de la obra en su conjunto. Pero tenemos un segundo prefacio, que es el prefacio de la segunda edición, ¿sí? Donde Durkheim empieza diciendo, bueno, el título es Algunas observaciones sobre las agrupaciones profesionales, algo que no había trabajado en el primer, eh, digamos, en el libro, por eso yo les decía en la introducción, hay como dos, digamos así, como dos momentos, porque por un lado Durkheim escribe el libro, pero también en el segundo prefacio lo que hace es introducir algo que en él no estaba, ¿sí? No estaba presente. Pero el segundo prefacio es posterior a la publicación del suicidio. En el suicidio él ya plantea la salida política, entre comillas, de los grupos profesionales. Es decir, Durkheim cuando afirma en el primer prefacio que en realidad el hecho de que nosotros decidamos conocer no quiere decir que además nos resignemos a transformar, para traer de otro, harina de otro costal, podríamos decir. Bueno, Durkheim sostiene ahora que en realidad hay que darle una forma política a esto, ¿no? Dice, al editar de nuevo esta obra nos hemos prohibido modificar su primera economía, es decir, no quiere él modificar el texto, ¿sí? Por eso agrega, digamos, este segundo prefacio, este prefacio de la segunda edición, que introduce temas nuevos. Lo mismo va a pasar con las reglas del método sociológico, ¿sí? Un libro tiene una individualidad que debe conservar, es conveniente dejarle la fisonomía bajo la cual se ha dado a conocer. Pero existe una idea que ha permanecido en la penumbra desde la primera edición y que nos parece útil desenvolver y determinar más, pues aclarará ciertas partes del presente trabajo e incluso de aquellos que después hemos publicado, ¿no? Y por ejemplo, el suicidio, ¿no? Ahí refiere al suicidio. Se trata del papel de las agrupaciones profesionales, perdón, se trata del papel que las agrupaciones profesionales están destinadas a llenar en la organización social de los pueblos contemporáneos, ¿sí? Y ahí, entonces, vamos a ver que justamente lo que Durkheim va a caracterizar es un estado de anomia que rige, digamos, y esto lo caracteriza en la división del trabajo social, un estado de anomia que rige la vida social y que en realidad los grupos profesionales, las asociaciones profesionales, estos grupos secundarios,
que para él van a ser las corporaciones, van a ocupar, digamos, un papel moral de reunificación del lazo tan importante que deberían ser recreadas, que habían sido destruidas en la Edad Media, digamos, la Revolución Francesa, que habían existido en la Edad Media, que habían sido destruidas, pero que de alguna manera, sin ser mesiánicos y retroceder mucho en el tiempo, deberían ser repuestas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a retomarlo en el próximo video este contenido, pero digámoslo desde ahora, las asociaciones profesionales, los grupos sociales secundarios, van a ocupar un lugar de recreación de solidaridad mecánica, donde el lazo no se va a producir por diferencia, como ocurre en la sociedad en su conjunto, con la existencia de diferentes grupos, sino que se va a producir por semejanzas, ¿sí? Así que bueno, ahora retomamos en un rato este segundo prefacio, ¿está bien? Bueno, espero que sea de utilidad.